El caso de Luis Barroso. El 3 de abril de 1973 ocurrió uno de los casos más emblemáticos de la ufología brasileña, mostrando lo traumático que puede ser un contacto post-inmediato con estos seres. El señor Luis Barroso Fernández tiró de su carreta, se despidió de su esposa y continuó su viaje, aún en la oscuridad del amanecer. Después de viajar un tramo de unos 2 kilómetros, Barroso informó haber escuchado un zumbido similar al de un enjambre de abejas. Miró hacia atrás, no vio nada y decidió continuar su viaje. De repente, un objeto volador de aproximadamente 3 metros de diámetro se paró sobre él. Asustado, Barroso sacó las riendas y se detuvo a observar el extraño dispositivo que lentamente descendió delante de él. En este momento, el animal caminó hacia atrás, aparentemente asustado por la presencia del objeto. De repente, el dispositivo emitió un rayo de luz que golpeó al animal y a su dueño, quien inmediatamente quedó paralizado. Según él, se abrió una puerta desde el dispositivo, del cual salieron 2 pequeños seres. Uno de ellos sostenía un objeto parecido a una linterna, con el que apuntó y disparó un rayo de luz que golpeó a Luis en la cara. Con eso, inmediatamente perdió el conocimiento. Al volver en sí mismo, se dio cuenta de que estaba lejos del lugar donde había aparcado la carreta. Se sentía mareado, temblaba y su cara ardía. También experimentó dificultades para respirar y un fuerte dolor de cabeza. El lado izquierdo de su cuerpo estaba rojizo, además de sentir una dificultad de movimientos para hacer que la carreta se moviera. Poco después, un vaquero pasó por la zona y se dio cuenta de que Luis Barroso no estaba bien y le preguntó qué estaba pasando. Pidió al vaquero que lo llevara a casa, donde al llegar narró su extraordinaria experiencia. Aún sintiéndose mal, como resultado del contacto, pidió a su esposa que lo llevara a ser examinado por el doctor Antônio Moreira Margaes, uno de los médicos con mayor reputación de la ciudad. Este escuchó atentamente el relato de Luis Barroso y aunque en su momento no creía en los platillos voladores, consideró que le debió haber pasado algo muy grave al testigo. Mientras tanto, la vida de Luis Barroso nunca sería la misma. Unos días después del contacto, su pelo se volvió gris. Se sintió muy enfermo y con fallos de memoria, causando preocupación en su familia. Antes de eso, llevaron a Barroso a una nueva cita con el doctor Margaes. Respondió e intentó tratar en vano al protagonista del caso. En los días posteriores se intensificaron los síntomas, por lo que dirigió al paciente a la capital, Fortaleza, donde podría estar mejor atendido. En la hoja de ruta, en la espera del INPS, incluyó el informe de Luis Barroso, incluso citando textualmente que fue secuestrado por un disco volador. En Fortaleza fue atendido por médicos con formación en neurología y psiquiatría. Ante la puntuación, criticaron el contenido que involucra la denuncia de Luis Barroso y la posición del médico por creer la historia y atribuir el hecho a un problema psicológico común. En el periodo que siguió, los médicos no pudieron encontrar un diagnóstico claro y preciso, y lo enviaron de vuelta a Quixada, incapaz de resolver su problema. Solo les recetaron que se mantuviera alejado del trabajo. Con Barroso empeorando, sus familiares decidieron ingresarlo en un hospital psiquiátrico de Fortaleza, donde fue atendido por 16 médicos especializados, quienes tampoco pudieron realizar un diagnóstico preciso. El doctor Margaes también supervisó la salud de Luis Barroso Fernández, brindando
toda la ayuda posible en el campo de la medicina, según sus condiciones. De este modo, pudo comprobar el agravante del caso con la acumulación de agua en el cuerpo del paciente, la aparición del edema, el deterioro de la memoria y una pérdida creciente de la capacidad locomotora. Se hicieron nuevos intentos de arrojar luz o diagnosticar su extraña enfermedad, sin llegar a una conclusión. En la mejor descripción posible, Barroso demostró una regresión mental aparentemente irreversible. Con el tiempo actuó como un niño. Al final de su vida, solo pronunció 3 palabras: mamá, da y teme. Este último siempre hablaba de cuando alguien mostraba una foto resaltando algún tipo de trauma con luz fuerte o intensa. Luis Barroso Fernández falleció el 1 de abril de 1993. Al momento de su muerte, su piel era tan suave como la de un bebé.